Gracias, María, por el informe del tránsito vehicular. Recuerda que hace unos momentos le dábamos a conocer que se estaba llevando a cabo una serie de allanamientos, pues ya se tienen resultados. Son 3 las capturas por el momento en los allanamientos en Escuintla por parte del Ministerio Público, donde se desarticula la banda denominada El Pintor, esto por el delito de sicariato. Por favor, continúe pendiente porque nosotros le estaremos ampliando esta información en nuestras próximas emisiones. Pero a lo largo de esta emisión le hemos dado a conocer acerca de la encuesta solicitada por la revista Contrapoder y también por Canal Antigua, en la cual se da a conocer cuáles son los puestos de los candidatos presidenciales y qué podemos esperar para las próximas elecciones hasta el momento. Así que le damos la bienvenida para la entrevista del día a Víctor Borges, quien es presidente de Borges y Asociados, quienes se encargaron de realizar esta encuesta. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Noticias a las 7 a.m. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Saludos, señor Borges. Quisiéramos, para entendimiento de nuestra audiencia, si nos puede hablar un poco de la ficha técnica de esta encuesta, en qué tiempo se realizó, cuál fue la metodología, a cuántas personas, para que nuestra audiencia pueda entender de por qué se arrojan los resultados que hoy nos presenta Contrapoder. Sí, bueno, esta encuesta se comenzó el trabajo de campo, se comenzaron a hacer las entrevistas el día 21 de mayo. Eso quiere decir, había pasado ya más de un mes de que se destapó el escándalo de la línea y se vino toda esta crisis política. O sea que ya es tiempo suficiente como para medir, a pesar de que los efectos de esta crisis política continúan, ¿verdad? Y van a seguir durante los próximos días. Y se terminó el 28, o sea, es tiempo suficiente para ver cómo ha influido la crisis política en la intención de voto de los ciudadanos. Se hicieron 1.200 entrevistas, que eso es más o menos lo usual en Guatemala. Incluso hemos trabajado a menudo con 1.000 o menos entrevistas. O sea, 1.200 entrevistas, y están bien seleccionadas al azar, distribuidas en todo el país, nos permiten una muestra representativa de la opinión en general de los ciudadanos guatemaltecos, tanto urbanos como rurales, tanto metropolitanos como del interior, y de hombres, mujeres, de distintos niveles educativos, etcétera. El margen de error de la encuesta es de más o menos 3%, o para ser exactos, más o menos 2.8%. Eso quiere decir que cualquiera de las cifras puede estar un 2.8 arriba o 2.8 abajo del resultado que obtenemos. Previamente tuvimos la oportunidad de conocer otra encuesta y también de trasladársela a los lectores de la revista Contrapoder y a los televidentes de Canal Antigua, pero se ha dado un cambio bastante drástico en pocos meses. Esto, ya que usted se dedica a realizar estas encuestas, ¿es algo normal que sea en la temporada electoral? Lo que es anormal que se dé en la temporada electoral, no solo en Guatemala, sino en casi cualquier país, es una crisis de esta magnitud. Estamos en una situación en donde la vicepresidenta tuvo que renunciar, donde el presidente se ha sostenido con hilos, con muchísimas dificultades, ¿verdad? E incluso algunos todavía piensan que el presidente podría caer. Estamos en una situación en donde el candidato del partido oficial renunció, en donde el partido oficial puso como nuevo candidato a alguien casi desconocido, que no atrae, en donde hemos visto cambios de candidatos en los últimos días. Lizardo Sosa, por ejemplo, aparece no era y de pronto es, etcétera. Entonces tenemos una crisis de tal magnitud, que los cambios que muestran las encuestas más bien son pocos. Yo esperaría que en las próximas semanas se den saltos importantes en los resultados de las diferentes encuestas. Ahora bien, el señor Manuel Valdizón y el partido líder han venido punteando todos los ejercicios para medir la preferencia electoral. Sin embargo, en esta vemos una caída de Manuel Valdizón en comparación a la última encuesta presentada por Contrapoder. En base a su experiencia, ¿es normal que haya descendido la cantidad de puntos que descendió? ¿Es normal que un candidato que va de puntero a estas alturas de la campaña electoral descienda la cantidad de porcentaje que descendió? Si vemos el contexto, digamos, en primer lugar no es normal, pero si vemos el contexto es completamente explicable. La crisis política ha golpeado a todos los partidos. En realidad la gente no te está hablando mal simplemente de Otto Pérez Molina o del gobierno de Otto Pérez o del Partido Patriota. La gente te está hablando mal de todos los políticos. Claro. O sea, la crisis es de tal magnitud que la gente piensa que los políticos son malos, los políticos en general. Entonces, si vemos la encuesta, hay un descenso por primera vez de Valdizón, pero es un descenso que no se refiere a que Valdizón
es criticado directamente o la gente no le gusta ya Valdizón, etcétera. El descenso es un descenso de los políticos y entonces golpea al que está en el segundo lugar. Y además la campaña esta de no te toca, lo ha tocado a él efectivamente, lo ha golpeado. Entonces baja, por primera vez en la serie de encuestas baja, porque durante el año pasado y antepasado lo hemos tenido alrededor del 40% y baja ahora unos 6 puntos. Y digamos que era normal, era de esperar en una situación como esta en donde él es un político más. Claro, vemos como los guatemaltecos lo que están pidiendo es un cese a la corrupción, un cambio completo, un cambio integral, estructural del sistema político que tenemos en nuestro país. Pero en las preguntas que usted realizó en esta encuesta, ¿qué tema de los cuestionados a través de las gráficas ha tenido un mayor porcentaje de cambio? No le entendí, perdón. De las preguntas que usted realizó, de estas cuestionantes, ¿cuál ha tenido un mayor porcentaje de cambio? Porque pues se realizó por quién votaría, por quién no votaría. Sí, hubo un cambio fuerte en por quién no votaría. Subió bastante la gente que dice que nunca votaría por Sandra Torres y subió bastante la gente que dice que nunca votaría por Manuel Valdizón. Otra vez son ahora los candidatos que están punteando, los candidatos del primero y el segundo lugar, y se les pega entonces el tema de no a los políticos. Vi uno de los tantos carteles en las marchas en la ciudad, a alguien había puesto que renuncien todos. Entonces hay una crisis que alcanza a todo el sistema político. Ahora bien, hablando precisamente de la señora Sandra Torres, ¿por qué pareciera que no se mueven sus números? Ya venimos con varias encuestas en que Sandra está así como que no se mueve mucho, a pesar de que ya hay una campaña de la UNE en vallas, spots, esta metodología que ha utilizado en las últimas semanas Sandra de estar tuiteando, o sea, pero pareciera que ahí se parece estar en un techo, y yo creo que ella está apostando a una segunda vuelta. O sea, como vemos las cosas ahora, hay segunda vuelta y en la segunda vuelta va a entrar Valdizón como uno de los de segunda vuelta y probable que entre Sandra como segunda para la segunda elección, y ahí ella intentaría atraer todo el voto anti-Valdizón. Entonces yo diría que está apostando no tanto a crecer enormemente en esta primera vuelta, sino a garantizarse que está como uno de los dos candidatos para la segunda y que consigue el voto anti-Valdizón. Tiene dificultades para crecer, tal vez se le achaca todavía algunos de los problemas del gobierno de Álvaro Colón, y también la historia del divorcio para ser candidata y de si podía o no podía, todavía la sigue golpeando y le pone un límite. Ahora, si la gente se tiene que escoger entre Torres y Valdizón, tiene que escoger, y ahí es donde ella apuesta que algunos van a escogerla a ella. Claro, vemos entonces cómo Sandra Torres por el momento se mantiene estática, pero quien nos ha sorprendido es el candidato Jimmy Morales, quien ha tenido bastante crecimiento en las encuestas. Según la tendencia que podemos observar, los cambios que se han dado, ¿podemos esperar que Jimmy Morales podría llegar a los primeros 2 lugares? No sabemos, no sabemos siquiera si es un candidato viable, ¿verdad? Lo que sucede cuando hay estas crisis políticas es que la gente busca al nuevo, al que parece honesto. Claro. Al que parece honesto, al que pareciera que no está manchado, al que parece que no está manchado, etcétera. Entonces, gente que viene de fuera de la política, de pronto la gente vota por un actor de televisión, un actor de teatro, o vota por un empresario, o vota por un deportista, por alguien que no es del mundo político. Y a veces estas personas logran llegar al poder incluso, pero la mayoría de las veces se desinflan porque no tienen estructura, no tienen organización. O sea, el voto de una persona que viene de afuera, que viene del mundo de fuera de la política, es sobre todo un voto metropolitano, es un voto de ciudad capital. Para conseguir votos en el interior se requiere toda una estructura, toda una organización. Entonces es sorpresivo, pero no sabemos si se va a mantener. Claro. Quisiera preguntarle, porque a mí de verdad me pareciera que Roberto González no despega, o sea, a pesar de una clara campaña, pero lo hemos visto en este grupo que en las redes sociales le llaman el grupo de los enanos, ¿verdad? Y no es peyorativo para las personas de baja estatura, pero pareciera que, ¿qué pasa con Roberto González? No despega, ¿qué pasa ahí? Yo es que siento que la campaña de Roberto González es fuerte en las últimas semanas, pero es fuerte en una situación de absoluto caos. Hay muchísimo ruido en el ambiente, producto de la misma crisis política
y de los candidatos que salen y que entran, etcétera. Entonces le ha costado hacerse notar. Yo pensaría más bien que hay que esperar un mes para ver si ahora que se han tranquilizado un poquito las aguas, para ver si la campaña de Roberto González funciona, pero hasta el momento él está hablando en una situación de absoluto escándalo en donde la gente no escucha, donde es muy difícil escuchar. ¿Por qué sube, a pesar de casi no tener campaña, por qué sube Morales? Simplemente porque la gente no está votando por Morales, sino está votando contra el sistema político, contra los políticos tradicionales. O sea, hay alguna gente enojada que está votando por alguien que no es político. Entonces, a pesar de la poquísima campaña de Morales, le fue bien en este proceso. No sabemos si va a seguir subiendo, no sabemos si se va a mantener. Pero en el caso de Roberto González, él es un político de larga data ya. O sea, no se puede presentar como nuevo. Claro. Sin embargo, la campaña, que yo diría que démosle tiempo el siguiente mes para ver cómo funciona. Para ver cómo funciona. Vamos a pasar directamente a la revista Contrapoder. ¿Por quién votaría para presidente? Y vemos 1.3 Roberto Alejos. Sabemos que él ya no va a participar como presidente. ¿Cómo se llegaría a dividir este voto que ya estaba razonado para él? Difícil saberlo, y es tan pequeño que no sabemos ni siquiera el tamaño exacto. Recuerden que la encuesta tiene un margen de error de más o menos 3%, y tenemos candidatos con menos del 3%, menos que el margen de error, o sea que no podemos adivinar ni siquiera cuánto es exactamente lo que tienen y ni siquiera cómo se va a mover. Son muy pequeños, candidatos muy pequeños. El término los enanos es usual para calificar a candidatos que están por debajo del margen de error. Ahora, esta encuesta se hace cuando hay ciertos candidatos. Por ejemplo, en esta encuesta medimos a Sinibaldi todavía, resulta que ya no es candidato. Bueno, y el voto de Sinibaldi, que es de un 6.6% en ese momento, la intención de voto, ¿cómo podría llegar a dividirse? ¿A quién podría llegar a beneficiar del resto de los candidatos que continúan en la contienda? El voto de Sinibaldi es más urbano que rural, igual que el de Valdizón, En cambio, el de Sandra Torres es un poco más del interior. Perdón, Valdizón tiene votación importante en el norte del país y tiene votación importante en ciudades del interior. No es tanto en Ciudad Capital, ahí estaba cometiendo un error de momento, no es tanto en Ciudad Capital, pero el voto de Sinibaldi corresponde a un voto más urbano. Posiblemente irá a candidatos urbanos como Canela, por ejemplo, como Roberto González. Ahora bien, quisiera preguntarle, en 2011, cuando la UNE no llevó candidato a las elecciones por todo este tema del divorcio, la CC, toda esa historia que ya sabemos, pero veo acá que Mario David García, como abanderado del oficialismo, prácticamente está escaso. Mi pregunta es, esa plataforma, todos esos recursos que el oficialismo siempre pone a disposición de su candidato, ¿a quién van ahora? ¿Van a Valdizón? Yo creo que a nadie. O sea, yo creo que el usar fondos del Estado para favorecer a un candidato presidencial es inapropiado e ilegal. ¿Se ha hecho en el pasado? Puede que sí, pero esta vez va a ser difícil, muy difícil que la gente aguante que haya un gasto de un solo centavo de quetzal de dinero del gobierno, que es dinero de todo el pueblo, que lo gasten a apoyar a un candidato. O sea, yo creo que esta vez el presidente no tiene margen de maniobra para apoyar al candidato a su partido. Es mínimo. Claro. Quisiera preguntarle también, en un escenario nos queda claro en base a esos números que iremos a una segunda ronda electoral. Con digamos, tan cerrada posición en segundo lugar entre Sandra Torres y Jimmy Morales, y lo que falta que corra agua aquí, escándalos, capturas, dimisiones, uno no sabe ya qué va a pasar en este país, ¿qué panorama visualiza usted de aquí a la segunda vuelta? ¿Estas dos posiciones van a ser determinantes para Manuel Valdizón o puede ir muy holgado Manuel Valdizón a una segunda vuelta? Mire, está muy holgado ahora, ¿verdad? Está muy holgado. Si usted nota, la votación de él es hasta 3 veces más grande que la de Sandra Torres, entonces está muy holgado. Ahora, si entran a segunda vuelta él y Sandra, habría que ver si Sandra puede captar, como les decía, todo el voto anti-Valdizón. Pero aquí el asunto, usted me acaba de decir que lo que está seguro es que segunda vuelta, ni siquiera está segura la primera vuelta. Como está la crisis política y a como están los asuntos, no sabemos qué va a pasar en las próximas semanas, ¿verdad? O sea, la situación es
sumamente fluida, no en el plano electoral, sino en el plano del sistema político como tal. Entonces realmente no sabemos qué va a pasar. Antes de la crisis política antes que estallara la crisis política que se vive actualmente en el país, ya teníamos una encuesta y veíamos un porcentaje bastante amplio de personas que no sabían o que no querían responder por quién votar en las próximas elecciones. Ya en este momento que se tiene esta crisis que se ha vivido, ¿cómo ve usted el porcentaje de no responde o no sabe en este momento comparado con el no sabe, no responde a la encuesta pasada? Sí, hay dos cifras importantes. Una es que hay un 20% de la gente que dice que piensa votar, pero no está segura de por qué candidato. O tiene un candidato y no está absolutamente segura de que el día de la votación va a votar de esa manera. Y hay como un 20% de no sabe, no responde. O sea, tenemos como de un 40% del total de votantes que en realidad está viendo para todos lados a ver por quién vota. El voto es bastante débil y castiga a todos por igual esta indecisión de la gente. O sea, personas que te dicen, yo voy por Valdizón, pero tal vez el día de las elecciones cambie de opinión. O yo voy por Jimmy Morales, pero no estoy seguro, etcétera. Hay bastante gente en esa situación, hasta un 40% de gente, que no sabe por quién votar o simpatizando un poquito más por un candidato, no está seguro de que al final vaya a votar por ese candidato. Finalmente, o sea, es bastante alto, el voto débil. El voto débil. Finalmente, señor Borges, rápidamente, porque ya estamos sobre el tiempo. Esta semana, Manuel Valdizón y Líder cambian y desaparecen de sus spots. El tema le toca al pueblo, le toca a Guatemala. Desaparece. ¿El movimiento ciudadano obligó a esto? Yo digo que sí lo forzó, pero lo que yo no sé es si es solo movimiento ciudadano. Valdizón ha estado acusando de que es una protesta orquestada, la protesta de no le toque, etcétera. Posiblemente las dos cosas y se vale, en política se valen estas cosas, ¿verdad? Yo pienso que tal vez el movimiento de no le toca surgió naturalmente de las bases, sin dirección, sin organización, y que alguien luego dice aprovechémoslo un poco. Entonces debe haber las dos cosas, el que surge naturalmente y el que sea más o menos organizado por algún otro partido o candidato. Que lo golpea, sin duda. No lo hace caerse, pero le bajó unos puntitos. Claro, muchísimas gracias, señor Borges, por acompañarnos en Noticias a las 7 a.m. Ya no tenemos más tiempo, pero tú tienes información, Mario. Así es, rápidamente les comentamos que a esta hora se realizan allanamientos en la colonia Oakland, zona 10, donde se ha capturado a 2 personas de nacionalidad coreana, sindicadas del delito de lavado de dinero. Veremos a qué caso, porque ahora ya no se sabe, ¿verdad? Claro, así es. ¿A qué caso es relacionado esto? Sorpresa con sorpresa todas las mañanas, pero bueno, es la información que ahorita se está desarrollando en zona 10. Así es, y con esta información nos vamos a una pausa. Al volver, más noticias.